Efesios capítulo 2, esta mañana, vamos allá. Estamos los domingos por la mañana estudiando juntos este tremendo libro de Efesios. Estamos en capítulo 2 ahora. La semana pasada nosotros estuvimos hablando sobre nuestra vida antes de salvación. Y Pablo en los primeros 3 versículos fue hacia atrás a mirar nuestra condición antes que fuimos salvos. Pasamos tiempo hablando sobre esto. Ahora Pablo cambia y nos habla sobre la condición de uno en Cristo. La semana pasada fuera de Cristo, ahora en Cristo. Pablo tenía que hacer eso para nosotros entender estos versículos que vamos a ver en esta mañana, porque para entender la gracia y la misericordia y el amor de Dios, tiene que recordarte de nuestra vida antes de salvación. Por eso Pablo pasa los primeros 3 versículos yendo hacia atrás, y ahora cuando él habla sobre misericordia y él habla sobre el amor y él habla sobre la gracia, nosotros podemos estar agradecidos que la vida que vivimos antes, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos vida eterna y ahora tenemos esperanza. Y sabemos que es por la gracia del Señor. Y por eso pasamos tiempo recordando de nuestra vida antes. Antes que leemos el texto de hoy, quiero que recuerden algunos detalles. Primeramente, Pablo cuando escribió esta carta a estos cristianos en Efesios, él estaba en Roma, en la cárcel en este momento, escribiendo ahí este libro, esta carta a estos cristianos. Estaba recordando de los 3 años que estaba con ellos en Efeso. Tú puedes leer Hechos capítulo 19 y hablar o ver los detalles cuando Pablo llegó en su 3er viaje misionero y empezó a trabajar con este grupo de cristianos. Y pues ahora, aún Efesios o los cristianos en este pueblo de Efeso, pasó más tiempo en esta iglesia que cualquier otra iglesia en la Biblia, 3 años. Los otros fueron unas semanas o unos años, pero Efeso pasó 3 años con ellos, tenía una relación especial con ellos. Y por eso en esta carta, pues, él escribe sobre cómo ellos pueden tener fortaleza en la fe y entender la unidad que debemos tener en Cristo. Pasa tiempo hablando sobre la identidad de los otros en Cristo, recordar la vida, el testimonio de nuestra vida que debe reflejar a Cristo, y comparte que hay una batalla espiritual. Por eso este libro tiene gran impacto para nosotros ahora. Nosotros, tú y yo, estamos pasando por una batalla espiritual. Si tú no estás pasando por una batalla espiritual, hable conmigo porque necesito saber cómo eso es posible. Pero tú y yo en este mundo que vivimos estamos batallando en esta batalla entre la carne y el espíritu. La carne de nosotros queremos hacer las cosas que no agrada a Dios, pero también dentro de nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, queremos ser fieles a Dios, y hay esta batalla entre nosotros. Ahora, en este pasaje, desde versículo 4 al versículo 10, donde nosotros vamos a estar mirando, quiero ver 4 detalles sobre nuestra vida cristiana o nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Primeramente, vamos a ver que vivimos juntamente con Cristo. Número 2, que vivimos resucitado con Cristo. Número 3, vivimos por gracia y fe en Cristo. Y número 4, vivimos siervos de Cristo. Se puede mantener sentados en esta mañana, pero vamos a leer versículo 4 a versículo 10 como nuestro texto, y después vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 4 a versículo 10. Esté atento a las palabras que vamos a leer en esta mañana. Pablo dice en versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a orar. Señor, en estos versículos que vamos a mirar y estudiar juntos, ayúdanos a entender nuestra vida después que fuimos salvos, una vida con Cristo. Y Señor, que podemos recordar la gracia, la misericordia, el amor tuyo por nosotros. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y Señor, si hay una persona aquí en esta mañana que no te conoce a ti como Salvador, que estos versículos pueden salir y tener un gran impacto en su corazón para entender el amor de Cristo. Señor, te entregamos a cada corazón en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos abres nuestra mente y corazón para entender este pasaje. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de nosotros entrar en versículo 4 a versículo 10, quiero ir hacia atrás un momento a recordarte la semana pasada, donde tuvimos en versículo 1 al versículo 3, donde vimos nuestra condición fuera de Cristo. Hablamos que antes de salvación, nosotros fuimos muertos en el pecado. Eso significa que antes de salvación fuimos separados de Dios espiritualmente. Había una separación espiritualmente entre yo y Dios porque todavía no hemos venido a Él por fe. Y pues sabemos que el pecado nos separa a nosotros de Dios. Aún nosotros como cristianos, cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestro pecado, hay una separación entre tú y el Señor. Es posible que esta mañana tú te sientes separado de Dios. Es posible que en esta mañana algo ha pasado en su vida y ha afectado su relación con el Señor, que tú te sientes apartado o te sientes lejos del Señor. Número 2, también vimos que antes de salvación fuimos siervos al mundo. Estábamos viviendo en el mundo, estábamos siervos de Satanás, estábamos sirviendo a él y pues fuimos siervos a este mundo. Y ahora que somos cristianos, ahora tú y yo somos siervos ¿de quién? De Dios. Después, número 3, vimos que antes de salvación fuimos satisfechos en nuestros deseos, en la carne. Los deseos de la carne, queremos la voluntad de la carne, queremos hacer la voluntad de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira. Fue todo que Pablo compartió en versículo 1 a versículo 3, mirando hacia atrás a nuestra vida antes de salvación. Ahora, en esta mañana, pues Pablo va a lo contrario y habla sobre nuestra condición de un cristiano o uno que está en Cristo. Cuando hablamos de nuestra condición en el momento que venimos a Cristo como Salvador para salvación y ponemos nuestra fe en Él, esta es una transformación espiritual. Ojalá que tú has experimentado una transformación en su vida. En ese momento que tú dijiste, yo quiero recibir ese regalo de vida eterna, Dios transformó nuestra vida desde una persona en el mundo, ahora una persona en Cristo. Este es un cambio de naturaleza. Y ahora somos perdonados de nuestro pecado. Qué bendición, iglesia, que ahora tenemos perdón de nuestro pecado. Cuando venimos a Cristo y pedimos perdón por las fallas y los pecados que hemos cometido,
nosotros tenemos la garantía. Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar a nosotros, y pues Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pues recibimos una nueva identidad en Cristo. Y esta reunión o unión con Cristo trae con nosotros una relación con Dios. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Y tenemos ahora esperanza de vida eterna. Ojalá, iglesia, que en este momento tú tienes gozo y esperanza que un día, cuando Jesús vendrá, o el último día que Dios te lleve a los cielos, tú está garantizado 100% seguro que tú vas a estar con el Señor para siempre. Ahora, vamos a ver estos 4 detalles sobre nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Número 1, vemos que vivimos juntamente con Cristo. Mira lo que dice ahí en versículo 4 conmigo. Hay 2 palabras que es sumamente importante y dice así: pero Dios. ¿Lo ve en su Biblia? Pero Dios, versículo 4. Es sumamente importante. Son 2 palabras poderosas. Porque recuerda que en versículo 1 al 3 estábamos mirando la vida anterior, la vida sin Cristo. Y ahora dice, pero Dios. Ahí vemos este cambio, esta transición entre una persona que estaba sin Cristo, ahora Dios, pero Dios cambió la vida de esa persona. Qué bendición que Dios es que da o hace la obra en nosotros. No es nada que nosotros hacemos. Dios es que nos salva a nosotros. Dios nos transforma. Y nosotros podemos decir que antes estaba viviendo para Satanás. Pero Dios me cambió, me transformó. Y ahora estoy viviendo para Cristo. Pablo quiere que esto sea claro. Por eso él empieza este cambio, esta transición. Y dice, pero Dios. Y ahora desde ese momento, de esta coma, después de Dios, empieza a darnos las bendiciones. El momento que Dios entra en nosotros, las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, vamos a recordar, a dar gloria a Dios por todo. No sé en su vida, pero yo me recuerdo en mi vida los tiempos que yo dije, pero Dios. Primeramente en salvación, el momento que yo vine a Cristo y Dios me cambió y yo dije, pero Dios me cambió mi vida. No pero Luis Cuadrado, no pero el pastor, pero Dios fue que hizo la obra para cambiarme, que me hizo hijo de Dios, que me dio esperanza, pero Dios es lo que hizo ese cambio. En nuestra vida, cuando estamos luchando con algo, estamos pasando por tiempos difíciles y tenemos victoria en nuestra vida, podemos decir, sí, yo estaba sufriendo, yo estaba batallando con el pecado, pero Dios me dio victoria. Si está pasando por algo en las finanzas y hay una necesidad y Dios provee, tú dices, yo estaba orando por algo, una necesidad, pero Dios proveó por mí. Siempre hay un pero Dios. No sé en su vida qué está pasando y ahora quizás en esta mañana tú puedes decir, Dios ha trabajado en mi vida y yo puedo decir que ayer o la semana pasada estaba pasando por algo difícil, pero Dios me dio esperanza, pero Dios me dio victoria, pero Dios me sacó de ese momento. Siempre tenemos que estar enfocados en Dios. Dios es la persona que nos va a animarnos en esos momentos difíciles. Pablo empieza en versículo 4 diciendo, pero Dios. Qué poderoso cuando ponemos estas 2 palabras en nuestra vida. Pero Dios. Iglesia, nosotros merecemos el infierno. Pero Dios mandó a su único hijo a esta tierra a sacrificar su vida por nosotros. Podemos hablar de mucho, pero Dios en su vida en nosotros. Pero mira lo que dice en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia.
Hermanos, misericordia es uno de los atributos de Dios. La compasión que Dios demuestra para nosotros, el perdón es abundante. La palabra clave ahí en versículo 4 es la palabra rico. Demuestra a nosotros que no es solamente un poco de misericordia, no. Pablo dice que es rico Dios, pero Dios es rico en misericordia. Dios quiere darnos a nosotros una abundancia de misericordia, una abundancia de perdón de pecado. Dios quiere dar y dar y dar porque Dios es misericordioso, pero Dios que es rico en misericordia. Iglesia, tú y yo sabemos que Dios nos da más que nosotros merecemos. Todo que tú tienes ahora, nosotros no merecemos nada de eso. Es salud que tú tienes ahora, tú dices, pero pastor, yo estoy batallando en mi salud, pero tú puedes decir que por lo menos yo no estoy en el hospital, donde hay otros sufriendo. Dios nos da un hogar, Dios nos da comida, Dios nos da bendiciones y nada de eso nos merecemos. Pero Dios, por su misericordia, por su amor por nosotros, como hijo de Dios, en capítulo 1 a capítulo 3, nos demuestra las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Si tú eres cristiano, debe darte alegría esta mañana cuando pasamos en capítulo 1, 2 y 3 para ver la lista de Pablo que da a nosotros de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Podemos tener alegría en todo eso. Hay muchas cosas que Dios nos da que no merecemos, pero Dios nos da mucho más. Mira versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Estamos solamente en versículo 4 recibiendo grandes verdades y ánimo para nosotros en esta mañana. Por su gran, vemos antes de eso, rico en misericordia. Ahora por su gran, vemos estas palabras que vienen antes de la grandeza, gran amor con que nos amó. Esto nos lleva a nosotros a Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor tan grande que Dios nos da se demuestra en tiempos de ansiedad o tiempo de necesidad y tiempo de sufrimiento. Iglesia, en esos momentos que tú estás pasando por algo difícil, en ese momento es cuando nosotros vemos que Dios es rico en su misericordia, que Dios es grande en su amor para nosotros. Ojalá que tú hayas experimentado ese gran amor. Un amor que nosotros no tenemos la capacidad de entender la grandeza de ese amor que Dios tiene para ti. Pero cuando tú estás pasando por algo difícil, en ese momento Dios viene y te llena y te demuestra ese amor. Cuando pensamos en la cruz y lo que Jesús hizo, cuando pensamos en todo que Dios nos ha dado a nosotros, ahora vemos el gran amor de Dios para nosotros. Por su amor nos dio el Espíritu Santo que vive en nosotros. Por el amor que Dios, el gran amor que Dios nos da a nosotros, nos dio el Espíritu Santo, el Consolador, para vivir en nosotros, en nuestro corazón, para ayudarnos, a guiarnos, a animarnos en esos momentos difíciles. Es otra bendición espiritual que Pablo menciona que es para nosotros. Ahora mira lo que dice en versículo 5. Pablo va hacia atrás un momento para recordarnos de dónde vinimos. Dice en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Hablamos de esto la semana pasada. Es nuestra condición antes de Cristo. Esta es la separación espiritualmente. Estando nosotros muertos
en pecado, mira las próximas 3 palabras, nos dio vida. Se refiere ahí en este capítulo, este versículo, se refiere a la resurrección espiritual. Recuerda que fuimos muertos en el pecado, ahora cuando venimos a Cristo, Dios nos da a nosotros una resurrección espiritual, que Dios nos da vida a nosotros, vida en Cristo Jesús, y es la bendición que tenemos. Esta vida que Dios nos da es un despertar a una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana que tienen una vida nueva en Cristo Jesús? Amén. Dejando atrás esta vida antigua en pecado, viviendo en el pecado, viviendo sirviendo a Satanás. Ahora Dios nos da vida a ellos que vienen a Él por fe. También Dios nos da vida eterna, que es vivir con Él para siempre en los cielos. Dice en Juan capítulo 5, versículo 24, escuche lo que dice Juan, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que Dios nos da a nosotros como cristianos. Dice ahora en versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Después ahí ponen en paréntesis, ¿verdad? Por gracia sois salvo. A través de la fe en Jesús, nosotros ahora participamos en su resurrección y nueva vida, juntamente con Cristo. Y Pablo toma un momento aquí en este versículo para decir que esa vida que Él nos da a nosotros es por gracia. No es por nada que nosotros podemos hacer, no es algo que hacemos para salvación. Esta vida que Dios nos da a nosotros es por gracia. Por gracia sois salvos. No merecemos vida eterna. No podemos salvar a nosotros mismos y por eso es por gracia. Esto implica que la salvación no es solamente en perdón de pecado que recibimos, sino es una transformación completa. Nos dio vida, una transformación de una vida en el mundo, ahora una vida en Cristo Jesús. Con el mismo poder que resucitó a Cristo, somos resucitados espiritualmente. Muertos en el pecado, ahora vivo vida en Cristo Jesús. Y cuando Jesús venga otra vez, va a tener un cuerpo nuevo. Su cuerpo también va a resucitar y ser un cuerpo glorificado. Mira número 2. No solamente, número 1, vivimos juntamente con Cristo, pero número 2, vivimos resucitados con Cristo. Mira versículo 6, dice Pablo, juntamente con Él nos resucitó. Somos resucitados, y aquí está hablando de esta resurrección espiritualmente. Está hablando de lo interior de nosotros. Muertos en nuestro pecado, ahora resucitamos en Cristo Jesús, algo espiritual en Él. Participando en su victoria sobre la muerte y recibiendo una vida nueva en Cristo. Versículo 6 dice ahora, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo está dándonos esta comparación, esta bendición como cristianos que estamos junto con Cristo. Tenemos los beneficios que tiene Cristo, y una de ellas es aquí, dice que nos hizo con Cristo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es algo físico, no todos nosotros vamos a estar sentados ahí con Él, pero es algo espiritual. Eso significa que tú y yo tenemos acceso
a todos los privilegios y las bendiciones espirituales del cielo a través de Cristo. Tú y yo somos sentados en lugares celestiales en el sentido que tenemos esos privilegios que Jesús tiene. También somos herederos con Jesús. Pero esos privilegios y bendiciones que tú y yo ahora tenemos en Cristo Jesús, que vamos a disfrutar cuando llegamos a los cielos, aún en este momento en la tierra, podemos aprovechar y podemos disfrutar las bendiciones espirituales de ir al trono de gracia y hablar con el Señor. Eso que Pablo nos enseña a nosotros. Mira versículo 7. Para mostrar. Es interesante que Pablo utiliza mostrar aquí en este versículo, porque nos enseña a nosotros que Dios quiere mostrar al mundo algo que nos da a nosotros. Para mostrar significa para que sea visible, para que otros puedan ver. Iglesia, que otros vean las bendiciones que Dios te ha dado a ti y que vean, wow, esa persona es bendecido, Dios ha provisto por ellos, Dios le está bendiciendo, tiene buena salud y tiene bendiciones espirituales. Pues Pablo dice para mostrar, Dios quiere que otros vean la gloria de Dios en nosotros. Iglesia, cristianos, esta mañana otros pueden ver la gloria de Dios en su vida. Dios o otros pueden ver que hay algo diferente en su vida. Ellos pueden ver que hay gozo en su vida porque aún en las situaciones tú puedes caminar con una sonrisa y puedes tener gozo porque hay esperanza en Cristo Jesús aún en medio de tiempos difíciles. Por eso Pablo dice para mostrar, para que sea visible, para que otros vean. Y eso que Dios desea, que en nuestra vida podemos tener testimonio, podemos dar ejemplo de Cristo Jesús para que ellos digan, iglesia, yo quiero lo que ellos tienen. Yo quiero esa felicidad. Yo quiero ese gozo. Yo quiero vida eterna como lo tienen ellos. Y pues Dios utiliza a nosotros para que otros vean la grandeza, la rica misericordia, el amor de Cristo. Dios utiliza a nosotros para que otros vean a Cristo en nosotros. Para mostrar, dice versículo 7, en los siglos venideros. Dios quiere mostrar no solamente en este siglo, en esta generación, la próxima generación, pero también en la eternidad. Por eso dice los siglos venideros, lo que viene. Dios quiere mostrar su grandeza. Dios quiere mostrar las bendiciones que tenemos. Dios quiere mostrar al mundo en esta generación, en la próxima, la grandeza y la misericordia, la gracia del Señor. Quizás tú recuerdas a una persona en el pasado que han sido de gran testimonio, de gran bendición. Ellos han dejado su marca, ellos han dejado un testimonio que podemos decir, yo me recuerdo de esta persona. Yo me recuerdo lo que ellos enseñaron en la iglesia. Y podemos recordar y ese impacto Dios quiere mostrar que cuando tú llegas a los cielos y tú dejes su impacto aquí en Iglesia Bautista Nueva Vida, que otros, los jóvenes y los niños pueden decir, yo me recuerdo a esta persona. Yo me recuerdo la felicidad que ellos tenían. Yo me recuerdo que cuando estaban pasando por algo difícil, tenían gozo en Cristo Jesús. Dios dice, Pablo dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué? Mira lo que dice el versículo 7. Las abundantes riquezas de su gloria o de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere mostrar al mundo las abundantes riquezas de la gracia de Dios para nosotros
aún la bondad de Dios para nosotros, que viene solamente en Cristo Jesús. Muchos creen que hay felicidad en el mundo. Esa felicidad que el mundo provee o que da dura un poco de tiempo. Pero la felicidad que Dios nos da a nosotros es una felicidad que tenemos para siempre. Aún los siglos venideros, aún en la eternidad, tenemos este gozo y felicidad. Número 3. Estamos viendo la vida de nosotros una vez que venimos a Cristo. Número 3, vivimos por gracia y fe en Cristo. Unos versículos que nosotros conocemos, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia. Solamente esas 3 palabras nos indica a nosotros que salvación es gratis. Por la gracia de Dios somos salvos. Esto es algo que nosotros no merecemos. Dice, porque por gracia sois salvos. Salvo de mis pecados, soy salvo del infierno, somos salvos eternamente. Todo por la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. En la fe en Jesús, por su muerte, por su resurrección el tercer día. La fe, iglesia, la fe en este versículo, por medio de la fe es el instrumento en cual nosotros recibimos salvación. Es por la fe de nosotros en Cristo Jesús. Pablo está claro y quiere que nosotros conocemos que salvación es por la gracia de Dios, por nuestra fe en Cristo Jesús. Y por eso él dice ahora en versículo 8, y esto no de vosotros. Quiere estar claro que no hay nada que nosotros podemos hacer para tener salvación. No hay nada que viene de nosotros, ni membresía, ni el bautismo, ni una ofrenda, ninguna obra es suficiente para la entrada a los cielos. Es solamente por fe en Cristo Jesús que nosotros podemos tener vida eterna. Pues Pablo lo dice claramente, por medio de la fe, y esto no de vosotros, mira lo que dice, pues es don de Dios. Iglesia, salvación es un regalo de Dios. Si tú has recibido ese regalo, di amén. Oh, no hay muchos salvos esta mañana. Si tú has recibido el regalo de vida eterna, di amén. Amén. Un regalo que viene solamente de Cristo Jesús, de Dios, y lo que Jesús hizo por nosotros. Algo gratis. A mí me encantan las cosas gratis. Trae sonrisa en mi vida cuando dicen esto es gratis. Comida gratis, lo mejor. Y pues estoy contento porque la Biblia dice que salvación es gratis. Significa que yo tengo acceso al trono de gracia gratis. Significa que yo tengo vida eterna gratis. Significa que Dios me da perdón de pecado. Dios me ha dado a mí mucho. Y todo es gratis si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. La muerte de Jesús por nuestros pecados es el regalo de Dios para nuestra salvación. Salvación viene de Dios, no por el hombre. Nuestra salvación descansa en la gracia y viene a nosotros por fe. Gracia es la obra de Dios y fe es nuestra obra para tener salvación. Fe es diciendo que nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Si tú estás aquí esta mañana escuchando estas palabras y no conoces a Cristo, te digo esta mañana, Pablo lo dice, Dios lo dice, la salvación es gratis. Y Dios te quiere dar a ti esta mañana salvación para que tú tengas el perdón de pecado, para que tengas vida eterna y todo es gratis. No tienes que pagar nada esta mañana. Tú te puedes ir
sabiendo que tiene vida eterna, sabiendo que tiene salvación y no te costó ni un centavo. Es lo que Dios nos da a nosotros. Mira versículo 9. Por si acaso no fue suficiente, versículo 8. Pablo ahora dice, no por obras. La salvación no es por obras, no es por algo que podemos hacer como el bautismo o membresía. No es nada que en nuestras obras, en nuestra acción es suficiente para ganarnos vida eterna. Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque salvación no es por nuestras obras. No podemos gloriarnos. Mira lo que yo hice. Mira lo que yo tengo. Porque yo vine a la iglesia cada servicio por 10 años. Me ha ganado salvación. No es por nada que nosotros hacemos más ni lo merecemos. Merecemos solamente el infierno. Pero por su misericordia, por su amor, mandó a su único Hijo para darnos vida eterna, sacrificar su vida por nosotros. Ahora, número 4, la última. Vivimos siervos de Cristo. Muchos se olvidan después de memorizar versículo 8 o versículo 9, 8 y 9, que nosotros conocemos. Nos olvidamos del versículo 10. Versículo 10 dice algo sumamente importante que va con versículo 8 y va con versículo 9. Dice, porque somos hechura suya. En otras palabras, somos obra de Dios. Somos una creación espiritualmente y especial de Dios. Fuimos espiritualmente muertos, pero Dios nos da vida en Cristo Jesús. Dice ahí en versículo 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Iglesia, no está diciendo que salvación es por buenas obras. Está diciendo que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos creados para un propósito específico, para vivir vidas que glorifican a Dios. Dios nos creó para hacer buenas obras. Somos transformados y recibimos un nuevo propósito. El propósito antes fue agradar a Satanás, nuestro Dios antes de salvación. Ahora somos transformados y tenemos ahora un nuevo propósito que es a glorificar al Señor y vivir para Él. Pablo termina esta sección en versículo 10 diciendo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó una vida para nosotros que podemos glorificar a Él. Dios antes de tu nacer ha preparado su vida con el propósito de glorificar al Señor. A veces nosotros salimos de ese camino, decidimos a vivir por nosotros mismos, pero Dios desea a los que vienen a Cristo Jesús, los que ponen su fe en Él, ha preparado una vida de obras, ha preparado antemano para que podamos andar en Cristo Jesús. Pues esta mañana cuando vemos este pasaje desde versículo 4 a versículo 10, vemos nuestra vida nueva en Cristo Jesús. Pablo dice, vivimos juntamente con Cristo, vivimos resucitado con Cristo, vivimos por gracia y fe en Cristo, vivimos siervos de Cristo. Iglesia, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana que somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe.
esta mañana, si no conoce a Cristo, si no está seguro qué va a pasar después de la muerte, hoy Dios te quiere salvar a tu vida. Dios desea que tú tengas vida eterna y pase la eternidad con Él. Pero tú tienes que venir a Cristo por fe, creyendo en el sacrificio que hizo por nosotros, creyendo que Él murió en la cruz por ti y resucitó el tercer día. Después invitarlo en nuestra vida como Señor y Salvador. Ojalá que cada persona aquí esta mañana ha recibido ese regalo que solamente Dios nos puede dar a nosotros. Si no, no se vayan sin hablar conmigo, sin conocer que tú eres pecador, sin creer en ese sacrificio y sin invitarlo en su vida como Salvador. Somos bendecidos como cristianos. Pablo sigue dándonos en los próximos capítulos bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Con sus ojos cerrados ahí en esta